Había pasado toda mi vida cuidando de otros. Primero de mis alumnos. Durante más de 30 años como directora en el Instituto Público de Colmenar Viejo. Luego, de Mauro, mi marido, que luchó durante 5 años contra un cáncer que lo fue apagando poco a poco, mientras yo sostenía su mano y todo lo demás. No me quejo. Amé. Eduqué. Fui útil, pero cuando Mauro se fue y el silencio empezó a colarse por cada rincón del piso en que vivíamos, supe que me merecía otra etapa. Mía, sin explicaciones, sin tener que ceder la cama, el sofá o el último yogur en la nevera. Por eso, cuando encontré aquella mansión modesta pero hermosa en las afueras del pueblo, con jardín abierto, paredes encaladas y una buhardilla perfecta para llenarla de libros y quietud, no lo dudé. Hice la transferencia, firmé la escritura y programé la mudanza para el día siguiente. Mi vida, por fin, tomaría la forma de mis propios pasos esa tarde. Sin embargo, Milena, mi nuera, me llamó para invitarme a cenar. «Tenemos algo que contarte», dijo con su habitual tono envolvente. Acepté por cortesía. Francisco, mi hijo, evitaba últimamente verme a solas, así que quizás era su manera de acercarse. La mesa estaba puesta. Cordero asado, vino tinto, servilletas almidonadas, nada casual. Milena servía con una sonrisa casi profesional. Y cuando nos sentamos los tres, soltó su frase como quien anuncia un cambio de armario. «Bueno, ya está decidido, mis padres. Mi hermana Vanessa y yo nos mudaremos contigo a la nueva casa. Ya lo hablamos con Fran». Me quedé quieta. No entendí. Miré a mi hijo buscando una mínima señal de broma, de resistencia, de humanidad, pero él bajó la mirada. Como un niño al que ya le han dicho cómo debe portarse. «Perdona», alcancé a decir. Milena se encogió de hombros con naturalidad. «Es lo más lógico. Tú sola en una casa así, y nosotros sin espacio. No tiene sentido desperdiciarla. La comida me sabía a polvo. El vino me raspaba la garganta. Y en esa mesa, donde yo era la invitada, comprendí que algo dentro de mí acababa de quebrarse. Pero aún no sabían con quién habían cenado esa noche. «Milena», dije con voz firme, aún incrédula, «esa casa la compré yo. No fue un regalo ni un favor. Es mi casa». Ella ni siquiera levantó la vista del plato. «No te estoy consultando, Eleonora. Ya está decidido». Francisco ni siquiera parpadeó. Comía en silencio, como si su única misión esa noche fuese acabar su cena sin intervenir. Yo esperaba que al menos él intentara decir algo, aclarar, suavizar, pero no. El hijo que crié con tanto esfuerzo, que cuidé cuando enfermaba en invierno, solo se encogió de hombros, avergonzado y pequeño. «¿Tienes las llaves?», pregunté, temiéndolo. Milena sonrió, triunfal. Abrió su bolso y sacó un juego idéntico al mío. «Fran me las hizo hace semanas. Pensamos que era mejor tenerlas por si te pasaba algo. Ya sabes, por seguridad». Me levanté de la mesa sin decir una palabra más. Ya no tenía sentido quedarme allí. Ellos hablaban como si yo fuera un mueble más de la mudanza. Esa noche no dormí. Recorrí el piso con los brazos cruzados, el corazón agitado y un sabor metálico en la boca. A las 3 de la mañana, abrí el portátil y revisé cada contrato. Alguien debía recordarme y recordarle a ellos que yo no había llegado hasta aquí para ser pisoteada al final del camino. Pasadas las 5, hice café, lo bebí sin azúcar. Sabía a decisión. A las 7, marqué el número del cerrajero. Luego, llamé al agente inmobiliario. Después, a la empresa de mudanzas, cancelé todo. Pedí que no entregaran ni una caja. Llamé también a un abogado de confianza, de los viejos tiempos, y le pedí una cita urgente para redactar un poder de exclusión de acceso. No lloré, no grité, solo me moví. Y mientras el día comenzaba a clarear sobre los tejados de Colmenar, sentí por primera vez en años esa vieja chispa que creía dormida, la de una mujer que ha vuelto a reconocerse.
porque si pensaban que yo iba a quedarme al margen, es que no sabían nada de mí. El amanecer llegó antes de que pudiera pestañear. El teléfono fue lo primero que toqué. Cancelé la mudanza, una a una las entregas, los muebles encargados, incluso la instalación de la alarma. No quería que nada de lo previsto siguiera adelante como si no hubiera pasado nada. Después, llamé al cerrajero. Le pedí que cambiara todos los bombines y que dejara un sistema sin copia extra. Le expliqué que había entregado llaves por error y que quería retomar el control. Asintió con respeto. A las 8:30, entré en la notaría. El abogado, un viejo compañero de mi difunto marido, me recibió sin preguntas. Firmé un poder de exclusión con cláusulas específicas. Cualquier intento de ocupación o acceso no autorizado sería denunciado. Le añadimos una nota privada. Incluye a familiares directos, sin excepción. Él alzó una ceja, pero no comentó nada. Yo no tenía ánimos para explicaciones. A las 10 en punto, entré en mi casa, la mía, vacía, fría, eco en cada pared. Pero esa vez no me pareció un abandono, sino una promesa. Las cajas no estaban, los muebles tampoco. Todo lo que había imaginado llenar con amor propio ahora era un espacio en blanco, dispuesto a escribirse como yo quisiera. Caminé por la cocina. Toqué el mármol nuevo. Y me detuve. Coloqué una pequeña caja sobre la encimera. Dentro, incluí las copias de todas las facturas pagadas por mí desde la reserva hasta la reforma del jardín. Añadí también el título de propiedad en la tapa de la caja. Escribí con tinta negra solo mía. Redacté una carta breve, sin insultos, sin drama, solo una línea. Las decisiones tienen consecuencias. Esta casa no se comparte, se respeta. Cerré la puerta con la nueva llave y me senté en las escaleras del porche. Por primera vez en semanas, sentí que el aire no me presionaba el pecho. Me quedé allí un rato, dejando que el sol tibio de noviembre me acariciara la cara. Y supe que lo peor no había pasado aún, porque el verdadero ruido no viene con cajas, viene con soberbia. No estuve allí para verlo, pero puedo imaginarlo con absoluta claridad. Milena bajando del coche con su sonrisa de superioridad, su hermana arrastrando maletas brillantes, los suegros mirando todo como si ya les perteneciera. Francisco, detrás, arrastrando los pies como quien ya sospecha lo que va a encontrar. Y lo que encontraron fue el eco, la casa vacía, sin muebles, sin luz, sin café, ni sábanas limpias, ni flores de bienvenida. Solo el mármol desnudo, los ventanales sin cortinas y una carta sobre la encimera. Me lo imagino leyéndola en voz alta, con la voz quebrada por la sorpresa. Las decisiones tienen consecuencias. Esta casa no será una pensión gratuita. Esa mañana yo ya estaba en Madrid. Tomé un tren temprano y me registré en un pequeño hotel de retiro en el barrio de Chamberí. No era lujoso, pero tenía lo que necesitaba: silencio. Mantas limpias y ventanas abiertas a un mundo que seguía su curso sin pedirme explicaciones. Apagué el móvil. No para castigar a nadie, sino para protegerme. Las llamadas de Francisco no tardaron en llegar. Lo supe porque la pantalla se encendía con insistencia, mientras yo intentaba leer un libro que llevaba meses sin abrir. Lo puse boca abajo y decidí no volver a tocarlo por un tiempo. No respondía a nadie. No porque estuviera huyendo, sino porque por fin había llegado a mí, a esta versión de Eleonora que ya no necesita justificarse ni ceder por miedo a quedarse sola. Desde la ventana de mi habitación, veía pasar a la gente, abuelas con sus nietos, mujeres con bolsas de fruta, hombres en bicicleta, jóvenes con libros en la mano. Cada rostro era una historia que no me pertenecía, pero que me recordaba que la vida seguía. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola, me sentí libre. Volvería a Colmenar, sí, pero no a negociar. Volvería como quien regresa a su casa, con la cabeza alta. Las mañanas en Chamberí tenían algo distinto. El aire parecía más lento, más amable. Bajaba a la plaza con un café y un cuaderno sin escribir.
No pretendía nada. Solo estar, sentarme, respirar. Fue allí donde lo conocí. José Montoro, canoso, con boina de lana y manos grandes que repartían migas de pan entre las palomas como si fuesen perlas. Me ofreció una banca libre con un gesto cortés y, sin necesidad de muchas preguntas, comenzamos a conversar. Me contó que era viudo, que había sido ferroviario, que desde que murió su esposa, la plaza era su rutina y su refugio. Yo le hablé de Colmenar, de mi casa, de mi marido y de lo que había ocurrido con mi nuera, no con rencor, sino con esa mezcla de resignación y claridad que solo llega cuando una ha dejado de justificarse. José me escuchó en silencio y entonces dijo: estar solo no es lo mismo que estar solitario. A veces, por fin solos, es cuando realmente volvemos a nosotros. Me estremeció su frase. Quizá porque la entendí como un espejo. Me sorprendió cuando agregó, casi en voz baja: vi a esa mujer, Milena, no hace unas semanas. Estaba midiendo el porche, tomando fotos de las ventanas, hablando por el móvil como si ya fuera dueña de todo. Levanté la vista. Él asintió con serenidad. Grabé parte. Pensé que podría ser útil, por si te estaban engañando. La gente se cree muy lista, pero a veces olvida que los vecinos miran. Mientras tanto, en Colmenar, Milena regresaba a la casa con un abogado. Intentó entrar, no pudo. Llamó, gritó, alegó que existía un acuerdo verbal, una promesa familiar. José, sin que yo se lo pidiera, fue hasta allí y le entregó al notario una grabación. Milena, con su tono habitual, decía claramente: no necesitamos que la vieja lo apruebe. Si no quiere, igual lo haremos. La grabación se detuvo justo ahí, y yo supe que, esta vez, no hacía falta alzar la voz. Solo bastaba con dejar que la verdad hablara sola. La llamada llegó una noche, cuando ya me había metido en la cama con una taza de infusión y el libro abierto por la misma página de siempre. Francisco. El nombre iluminó la pantalla. Dudé, pero contesté. Mamá. Dijo con un hilo de voz que ya no recordaba. No habló de inmediato. Respiró hondo. Luego comenzó a contarme todo lo que no había tenido el valor de decir en persona. Que Milena lo había presionado durante meses. Que la idea de mudarse conmigo no fue suya. Que incluso el duplicado de las llaves se hizo sin su pleno consentimiento. No sabía que iba a presentar ese documento, ni que lo había hecho parecer como si tú hubieras accedido, dijo, tragando saliva. Yo escuchaba, no con rabia, con ese tipo de paciencia que se tiene solo cuando ya no se espera nada. Francisco, no puedes vivir eternamente en dos lealtades. Decide, o ella, o la verdad, pero no puedes seguir caminando por la cuerda floja esperando que nadie caiga. Hubo un largo silencio al otro lado. Pensé que había colgado, pero entonces lo escuché llorar. No sé cómo hacerlo, necesito tiempo. Yo ya lo tomé, le dije, y colgué. No para castigarlo, ni para cerrarle una puerta, solo para que, por una vez, él sintiera el peso de una elección no pospuesta. A la mañana siguiente, bajé al comedor y la recepcionista me interceptó. Una señora ha venido buscándola. No quiso esperar, pero dejó esto. Era una tarjeta. Reconocí la caligrafía pretenciosa de Milena en la primera línea, al dorso. Solo decía: no insistas si no vienes a disculparte de verdad. Sonreí. La había escrito yo, hace días. Y le pedí a la recepcionista que la entregara si alguna vez Milena cruzaba esa puerta creyendo que aún podía imponer su voluntad. Y en ese momento comprendí algo que durante años no supe ver, que a veces poner límites no es romper con los demás, es volver a abrazarse una misma. Y yo, al fin, me había abrazado. Me encontraba en la sala de lectura del hotel cuando sonó el teléfono fijo. Algo poco habitual. Era la recepción. Carmen y Román estaban en línea. Dudé, pero acepté. Eleonora, disculpa que te molestemos. Empezó Carmen con una voz que ya no sonaba altiva.
sino honesta. Solo queremos hablar contigo. Sin mentiras. Me pidieron 5 minutos. Se los concedí. Me contaron que Milena les había dicho que yo los había invitado a vivir conmigo, que estaba sola, triste, y que su presencia sería un consuelo, que yo misma había mencionado que una casa tan grande era una carga. Nos sentimos utilizados, dijo Román. No sabíamos que todo era parte de un plan sin tu consentimiento. Me pidieron disculpas, sin rodeos, sin justificaciones, y aunque no podía olvidar lo ocurrido, sentí que su voz tenía más verdad que todo lo que Milena había dicho en años. No queremos vivir gratis, añadió Carmen. Si hay posibilidad de pagar algo modesto, aunque sea un tiempo, podríamos ocupar una habitación y cuidar del jardín, pero, por supuesto, sin Milena. Colgué sin responder. Les prometí pensar. Pasé 2 días reflexionando, no por miedo, sino por respeto a mí misma, y luego decidí. Volví a Colmenar Viejo. Llamé a José. Le pedí que me acompañara. Entramos juntos en la notaría. Redactamos un contrato de alquiler simple, una habitación, uso limitado de cocina y responsabilidad compartida sobre el mantenimiento del jardín, sin acceso a mi biblioteca, sin visitas, sin Milena. Todo por escrito, sin ambigüedades. Carmen y Román firmaron con manos temblorosas. José, como testigo. Y cuando el notario selló los documentos, sentí que no estaba abriendo la puerta de nuevo al caos, sino cerrándola con condiciones claras. No era una tregua forzada, sino un acuerdo entre adultos, sin trampas, sin manipulación. Milena no fue mencionada, ni una sola vez, y eso fue, para mí, el mayor alivio, porque a veces, reconstruir no es volver al punto de partida, es empezar desde otro lugar, uno donde ya no cabe quien alguna vez quiso anularte. Los muebles llegaron un martes, en silencio. Esta vez no hubo decoradores ni listas interminables. Elegí lo que realmente necesitaba: una mesa de madera clara, 2 butacas cómodas, una lámpara de pie que arrojara luz cálida sobre mis libros, nada ostentoso, todo funcional. La casa respiraba distinto. Ya no era una vitrina para presumir, sino un refugio para vivir. Carmen se encargaba de la cocina. No era experta, pero ponía cuidado en cada detalle. A veces me dejaba notas junto al desayuno. Hoy hay lentejas o he preparado caldo, por si hace fresco. Román, por su parte, se tomaba el jardín como una misión personal. Podaba con paciencia, regaba sin prisa y hablaba con las hortensias como si fueran nietas traviesas. Yo retomé mis caminatas por el campo, al principio sola, luego con José, que se convirtió en mi sombra discreta. Nunca preguntaba de más, pero sabía cuándo guardar silencio y cuándo ofrecer una palabra. Su compañía era sencilla y reconfortante, como un banco de piedra al sol. Los domingos eran tranquilos. Ya no había tensiones en los pasillos, ni miradas que exigían explicaciones. La casa comenzaba a sanar. Fue en uno de esos domingos cuando sonó el teléfono. Francisco, mamá dijo con voz serena. He pedido el divorcio. No dije nada. Esperé. Tardé en verlo. Me creí fuerte por resistir, pero en realidad solo estaba huyendo del conflicto. No me di cuenta de quién era Milena, hasta que vi cómo te trataba a ti. Sentí un nudo en el pecho. No de tristeza, de alivio. No espero que me perdones de golpe, añadió. Pero quiero empezar de nuevo, desde la verdad. Colgué con una calma que no conocía. No le prometí nada, pero tampoco le cerré la puerta. Esa tarde, abrí todas las ventanas. El aire corrió por la casa como una música nueva, y por primera vez, no tuve miedo de que alguien volviera, porque si lo hacían, ya sabían que aquí las reglas habían cambiado. La vi desde la ventana, parada frente al portón, sin coche, sin maletas, sin aliados, solo ella, y esa expresión entre desafiante y herida que tantas veces usó para confundir. Salí con paso firme, pero sin prisa. Me detuve en el porche.
Apoyé las manos en la barandilla y esperé a que hablara. Necesitaba verte, empezó, mirando hacia el suelo. Todo esto se nos fue de las manos. No respondí. Solo incliné la cabeza. Quizá exageré algunas cosas, pero no lo hice con maldad. Pensé que podíamos convivir, que a ti te vendría bien, compañía. Cada palabra era como una red tejida con pinzas. No había disculpa, solo justificaciones vestidas de cortesía. Estoy dispuesta a escucharte, Milena, pero no a justificarte, dije con voz clara. Ella se removió incómoda. No sabía que te molestaría tanto. Yo creía que ya lo habíamos hablado, y que tú, en el fondo, querías sentirte útil otra vez. Esa frase fue como una bofetada envuelta en perfume. No necesitas disfrazar el control de preocupación. No pediste perdón. Solo intentas recuperar poder. Y eso, aquí, ya no funciona. Su rostro se endureció. Luego, se quebró. Las lágrimas comenzaron a correr sin freno, pero no me acerqué. Ni un paso. Si lo lamentas de verdad, trabaja en ti. No vengas aquí buscando indulgencia, porque este ya no es tu escenario. Dio media vuelta. Caminó con torpeza, sin dignidad, sin furia, sin teatro, solo un vacío que ni ella supo cómo llenar. Desde el jardín, José la observaba, podando un seto. No dijo nada, pero cuando terminé de cerrar la puerta, me ofreció una ramita de lavanda. Para el salón dijo simplemente, la coloqué en un pequeño jarrón, justo al lado de mi butaca, y me senté, no para esperar, sino para descansar, porque había aprendido que lo más valiente no es quedarse donde una espera que cambien, es cerrar la puerta, con la conciencia tranquila. La buhardilla tenía una luz especial por las mañanas. Siempre lo supe. Durante años soñé con convertirla en biblioteca, pero ahora su destino fue otro, un rincón compartido, no para todos, sino para quienes supieran habitarlo con respeto. Coloqué alfombras suaves, cojines amplios, una mesa baja con teteras de cerámica y una estantería donde cada libro tenía historia. Lo llamé el Altillo, ni fundación, ni refugio, solo un club, privado, íntimo, libre. Comenzaron a llegar mujeres del barrio, algunas viudas, otras separadas, todas con algo en común. Habían pasado demasiados años callando. Aquí no se exigía nada, solo se ofrecía una historia, una lectura, un té. Pegué una placa en la puerta de entrada, escrita a mano. Aquí no se entra sin permiso, y quien entra, se queda si respeta. Carmen preparaba bizcochos los miércoles. Román traía flores de su jardín, y José llegaba cada sábado con pan caliente envuelto en paño y una sonrisa que no necesitaba explicación. Una mañana, en el buzón, encontré una carta. Reconocí la letra temblorosa de Francisco. La abrí en la cocina, con el olor del pan recién horneado flotando en el aire. Gracias por enseñarme lo que nunca me atreví a defender. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí contigo. No lloré. Solo la doblé con cuidado y la guardé entre las páginas de mi cuaderno de recetas, como se guardan las cosas que no necesitan respuesta. Solo memoria. Salí al jardín. Las rosas estaban abiertas. Carmen me saludó desde la ventana con harina en las mejillas. Román regaba las hortensias. José me alcanzó una taza de café y, sin ceremonia ni ruido, crucé el umbral de mi casa, sin miedo, sin sombra, porque la casa no era el premio, era el escenario, y el verdadero hogar era una decisión.